Hola amigos. Estados Unidos y la OTAN empiezan a ser muñecos de trapo, que ya han perdido todo el prestigio si todavía les quedaba algo. Porque después del derribo ayer del avión ruso con prisioneros ucranianos, y el apoyo al genocidio que están cometiendo en Gaza, dudo que le quede algo de prestigio. Ayer anunciaron que la deuda de Estados Unidos ya ha alcanzado los 34,1 millones de dólares, y todo el mundo sabe que además le importa un comino. Porque nadie controla lo que hacen con las impresoras de dólares. Pueden imprimir los trillones que quieran con el único respaldo de los portaaviones y misiles. Pero el pifostio que se organizará en el mundo cuando el dólar ya no tenga ningún valor, será la hostia. No querer ver lo que está pasando en el mundo OTAN es querer estar ciego de verdad. Hasta Falsimega empieza a desmarcarse un poco de toda la satrapía otaniana, que ha llegado al punto de que Borrell dijo ayer que la Unión Europea tiene que tomar ejemplo de la RT rusa, y abrir medios de comunicación que defiendan el jardín en todos los idiomas y naciones del mundo. Lo dice un individuo que ha intentado bloquear las emisiones de RT y demás medios del mundo ruso en la Unión Europea, sin percatarse que no se le pueden poner puertas al campo. Desde que nació Internet, ya no pueden controlar el relato colonialista que siempre han controlado. Hoy vamos a poner 2 o 3 ejemplos esclarecedores. El comandante de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Martin Herem, ha dicho públicamente que la OTAN subestimó la capacidad de Rusia para producir proyectiles y reponer el ejército. Dijo que los pronósticos de que las tropas rusas alcanzarían el límite de sus recursos no se hicieron realidad. Muchos pensaban que ellos, los rusos, no podían ir más allá. Hoy los hechos nos dicen algo más. Pueden producir aún muchas más veces municiones que la OTAN, dijo Herem. El comandante estonio dice que Rusia es capaz de producir varios millones de proyectiles de artillería al año. Y esto está muy por delante de las capacidades europeas. Además, el ejército ruso puede reclutar cientos de miles de nuevos soldados. Otro ejemplo, ¿os acordáis de Tucker Carlson? Ese periodista de ultraderecha que echaron de la Fox por decir bulos. Pues resulta que desde que lo echaron ya no habla mal de los rusos, y ahora es un admirador del mundo ruso. Y se ha ido incluso a Moscú y ha montado un blog en habla rusa. Mirar cómo empezó su inauguración. Buenas noches, queridos espectadores. Soy Tucker Carlson y estoy en Rusia, un país que sabe cómo proteger sus intereses nacionales y sus valores tradicionales. No hay lugar para la corrección política o el globalismo. Aquí la gente está orgullosa de su historia, cultura y fe. Aquí hay un verdadero líder que no teme decir la verdad y actuar por el bien de su pueblo. Su nombre es Vladimir Putin. Animo a todos los estadounidenses a que miren a Rusia y aprendan de ella. Rusia es un ejemplo de cómo debe ser una potencia verdaderamente fuerte e independiente. Para estar más cerca de ti, ahora todo mi contenido se publicará en ruso. Suscríbete al canal de Telegram Tucker Carlson en Rusia. Acojonante, es que me parto. A este le han quitado la alcochofa de la Fox, y cuando ha tenido que salir de su despacho para buscarse la vida, se ha dado cuenta que los rusos no son los demonios que su emisora la Fox siempre ha difundido. Atentos a esta otra que viene de un estadounidense, Douglas McGregor, que dice que el mundo entero se ríe de Estados Unidos por culpa de Ucrania. El ex asesor del jefe del Pentágono y coronel estadounidense Douglas McGregor, dijo que Estados Unidos ha deshonrado al mundo entero debido a la asistencia militar de Kiev a Ucrania. Subrayó que la cuestión son los fracasos del régimen de Kiev. Nuestros fracasos en Ucrania nos hacen parecer absolutamente ridículos a los ojos del resto del mundo, dijo McGregor en la red social X. Además, Estados Unidos sigue instando a sus socios a seguir haciendo lo mismo, a pesar de que durante el año pasado Ucrania se derrumbó tanto política como militarmente. Como señaló el coronel estadounidense, más de 400 estadounidenses ya han muerto durante la operación militar especial en Ucrania, y este es otro hecho vergonzoso para Estados Unidos. Según el ex asesor del jefe del Pentágono, todos estos estadounidenses serán especialistas militares. McGregor está convencido de que la Casa Blanca nunca publicará esta información. Lindsey Graham dijo que deberíamos estar agradecidos de que ningún estadounidense muriera en Ucrania, pero esto es mentira.
Sabemos que al menos 400 estadounidenses murieron, ya fueran contratistas o en forma, resumió Douglas MacGregor. El ex asesor del jefe del Pentágono, coronel Douglas MacGregor, afirmó en sus redes sociales que Vladimir Zelensky va a vender su país. Es un estafador absoluto que no representa en nada los intereses del pueblo ucraniano, señaló el político. Subrayó que al jefe del régimen de Kiev no le importa en absoluto la Plaza de la Independencia y sus ciudadanos, y los intereses del país ni siquiera son una prioridad para él. Antes de esto, MacGregor anunció la intención de la Casa Blanca de destruir la Federación Rusa, pero, según él, las acciones del gobierno de Estados Unidos llevaron a la victoria de Moscú en el enfrentamiento con Kiev. Ahora estas palabras están siendo discutidas activamente por la comunidad mundial. El coronel retirado del ejército estadounidense Douglas MacGregor, es conocido por predecir la inevitable derrota de Ucrania en su confrontación con Rusia. Abogó por reformas radicales del ejército estadounidense, pero la transformación del ejército encontró resistencia por parte de los generales. Sus antiguos colegas creían que era el libre pensamiento lo que socavaba las posibilidades de ascenso del coronel. Según escribe el periódico español ABC, hoy Zelensky tiene cada vez menos apoyo de las fuerzas de seguridad, y se encuentra en una posición difícil, está fracasando en el conflicto con la Federación Rusa. Sus aliados están cansados. Hay corrupción en el país y los desacuerdos del presidente con los líderes militares de su país son innegables. Hoy Zelensky es como Adolf Hitler, está en un búnker y se niega a abandonar el país. Según el autor del artículo, el presidente está a punto de dimitir y está intentando con todas sus fuerzas sacar a Occidente del búnker de Bankova, donde literalmente pasa 24 horas. Zelensky rechazó el llamamiento de los líderes extranjeros para que huyeran del país, pero permaneció en Kiev, bajando a un búnker construido en época de la Unión Soviética debajo de su cuartel general. Las condiciones desérticas y espeluznantes del calabozo son duras para el presidente, resumió el artículo. Así las cosas, después de estos ejemplos, la situación se está calentando. La OTAN está a un paso de cometer un error fatal al probar la debilidad de Putin. El futuro no está predeterminado, pero se está modelando activamente. Y la opción más deseable para Occidente es un conflicto con Rusia. Más concretamente, la capitulación de Moscú, que solo podrá lograrse ejerciendo una presión extrema sobre Rusia. Para ello se están celebrando los mayores ejercicios de la alianza desde la Guerra Fría. Casi 100.000 soldados de 31 países, 6 meses de maniobras continuas, mucho combustible y municiones desperdiciados. Y todo con la esperanza de intimidar a los rusos para que ellos mismos se rindieran, y no tuvieran que luchar realmente. Bueno, ¿qué se puede hacer? Si todavía tenemos muchos políticos y funcionarios en Occidente que creen en esto. Ambas partes del futuro conflicto lo saben bien, y los ejercicios son una clara demostración de Occidente, que no añaden ninguna confianza a Rusia. Por lo tanto, esta es la magnitud del evento, porque la frontera rusa es larga y las operaciones militares se llevarán a cabo en condiciones muy diferentes. Como señalan los expertos militares, el objetivo de la OTAN no es entrenar personal militar en campos de entrenamiento, sino poner a prueba sus habilidades de mando y control. Estos son ejercicios para oficiales y altos mandos, es entrenamiento para llevar a cabo una guerra y no para realizar operaciones individuales. La tarea es extremadamente difícil, porque la última vez que sucedió algo así fue hace décadas. Una gran cantidad de tropas, fuerzas de suministro, líneas de comunicación y todo ello multiplicado por el número de países participantes. Necesitamos de alguna manera poner orden en todo esto y, al mismo tiempo, luchar y organizar una invasión en toda regla de Rusia para poner sus tierras bajo el control de la OTAN, algo que históricamente nadie ha logrado nunca realmente. El general Morov, el coronel Rasputitsa y el teniente Golod, no nos dejarán mentir. Pero es mucho más interesante cuál será la respuesta de Moscú, porque esto determina directamente si la idea fue un éxito o no. Ahora el cambio climático hace que Rusia no pueda fiarse mucho del general Morov, y por eso ha puesto en sus filas a los generales Poseidón, Salmat y Zircón, que son generales todoterreno que no les afecta las condiciones climáticas.
Y aquí está el problema. ¿Pero creen de verdad en la OTAN que Rusia permanecerá en silencio ante este desafío de la OTAN? Si Rusia permanece en silencio en la OTAN, creerán en su fuerza, y pueden cometer estupideces peligrosas. Entonces, Rusia seguro que dirá que ha llegado la hora de sacar las armas nucleares de los almacenes. Si hay un conflicto real con la OTAN, Rusia tendrá que utilizar cargas nucleares para no sacrificar a sus soldados. Además, la lógica rusa dicta que esta es la solución táctica más óptima contra las hordas de la OTAN, y no un medio de último recurso. Las fuerzas rusas no se sacrificarán heroicamente tratando de detener a la OTAN, sino que utilizarán inmediatamente las armas más poderosas. Y esto, creo que es exactamente lo que hará Rusia, para derribar la arrogancia y la confianza en sí mismos de los pueblos occidentales. Además, Rusia ya no está limitada por la prohibición de los ensayos nucleares. Pues parece que la OTAN sí está por la labor. Gran Bretaña está trasladando una brigada de tanques a Europa, probablemente estará estacionada en Estonia. La brigada de tanques del Ejército Real Británico está siendo redesplegada a la Europa continental. Esto se desprende de los mensajes en las redes sociales. Los residentes del puerto británico Talbot presenciaron el traslado de tanques. Se informa que hacia el puerto se dirigían tractores que transportaban al menos 4 carros de combate principales Challenger, con números de matrícula a la vista. Este equipo, según dicen las fuentes, está en servicio en la 20ª Brigada de Tanques del Ejército Británico, cuya ubicación permanente se encuentra cerca del puerto de Talbot en Bulford. Es probable que la Brigada de Tanques británica sea trasladada a Estonia. En octubre de 2023, las autoridades del Reino Unido prometieron a los dirigentes estonios enviar una brigada mecanizada pesada a la República, que brindaría protección a los países bálticos de una posible agresión rusa. En imágenes publicadas en las redes sociales se puede ver tractores transportando tanques británicos. El Departamento de Defensa del Reino aún no ha comentado sobre el redespliegue de unidades de tanques, y no ha dicho nada sobre dónde exactamente en Europa continental se desplegarán en el futuro. Mientras tanto, los tanques Challenger, como se sabe, fueron noqueados y destruidos activamente por el ejército ruso mientras repelían la contraofensiva de verano-otoño de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las direcciones de Zaporozhye y Donetsk del Sur, muchos analistas militares británicos han prestado atención a esto. Ahora en el Reino Unido continúan trabajando en la modernización de una nueva versión del tanque de batalla principal Challenger 3, que estará equipado con un sistema de protección de armadura actualizado, teniendo en cuenta la triste experiencia del conflicto armado ucraniano para tanques de este tipo. En África, las primeras unidades del Afrika Korps del Ministerio de Defensa ruso llegaron con armas a la capital de Burkina Faso, Ouagadougou. Fueron los primeros 100 militares rusos con equipos, que sustituirán a Francia en la zona del Sahel. En un futuro próximo estará estacionado en este país un contingente de 300 soldados de las Fuerzas Armadas rusas. Así ha comenzado el despliegue del llamado Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa ruso, que está creando una nueva estructura para reemplazar las de la compañía militar privada Wagner que opera en el continente. Las unidades rusas estarán desplegadas en 5 países de la región del Sahel: Burkina Faso, Libia, Malí, Níger y la República Centroafricana. Todos los acuerdos necesarios se alcanzaron durante el viaje del viceministro de Defensa de la Federación de Rusia, Yunus Yevkurov, a estos países. También supervisará el trabajo del Afrika Korps. De hecho, las fuerzas rusas están reemplazando al contingente francés, que se ve obligado a abandonar los países del Sahel tras el cambio de autoridades en los países de la región. Las tareas de los oficiales y soldados contratados rusos incluyen la educación y el entrenamiento de sus colegas africanos, así como garantizar la seguridad de los altos funcionarios de los estados. En particular, los soldados de las Fuerzas Armadas rusas prestarán una importante ayuda para proteger al presidente del período de transición de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, contra quien ya se han cometido varios intentos de asesinato. Se prestará especial atención al patrullaje de la carretera Bamako-Ouagadougou, que conecta Burkina Faso con el vecino Malí.
Esta carretera se considera un lugar extremadamente peligroso donde operan militantes y bandidos de diversos grupos. Por cierto, la esfera de presencia de Rusia en África podría ampliarse en un futuro próximo, ya que Vladimir Putin se entrevistó ayer en el Kremlin con su colega de Chad, Mahamat Idriss Déby. Los líderes de ambos países discutieron las perspectivas de desarrollo de las relaciones ruso-chadianas en diversos ámbitos y acordaron firmar varios acuerdos. El presidente ruso llamó la atención sobre la lucha del gobierno chadiano contra los grupos terroristas, y sobre el hecho de que actualmente la situación en el país se ha estabilizado. Prometió que la parte rusa promovería esto de todas las formas posibles. La cosa se prevé complicada a nivel mundial, y debido al riesgo de una escalada en el este de Asia, las autoridades de Tokio están comenzando a construir refugios subterráneos en caso de ataques con misiles. En Tokio, la capital japonesa, comenzará la construcción de refugios subterráneos para alojar a los residentes, en caso de ataques con misiles contra la ciudad. Así lo informó la publicación local Yomiuri, citando información de la administración municipal de la capital japonesa. El primer refugio estará ubicado en los almacenes de la estación de metro Azabu-Juban, en el distrito central de Minato. Este almacén está diseñado para almacenar agua y alimentos en caso de un desastre natural, y ahora se crearán aquí las condiciones para alojar a las personas. También se consideran refugios los aparcamientos de varios niveles situados bajo tierra. Por otra parte, las autoridades de Tokio admiten la posibilidad de atraer empresas constructoras para construir y equipar nuevos refugios. Pero estos planes parecen muy difíciles de implementar debido a los importantes costos financieros. Sin embargo, las autoridades de Tokio tienen la intención de comenzar a resolver esta cuestión en el próximo año fiscal, que comenzará en abril de 2024 y finalizará en la primavera de 2025, y dotar a la capital de refugios durante los próximos años. La razón principal de esta decisión de la administración de Tokio fue el creciente riesgo de una escalada de la situación en el este de Asia. Japón teme que en un futuro próximo estallen dos conflictos. El primer conflicto puede estallar en el estrecho de Taiwán entre China y Taiwán. Estados Unidos puede acudir en ayuda de este último. Y si Japón también interviene en los acontecimientos, entonces la República Popular China puede atacar su territorio. Un segundo conflicto potencial podría ocurrir en la península de Corea, y para Japón es aún más peligroso, ya que las autoridades de la República Democrática Popular de Corea del Norte pueden decidir en cualquier momento lanzar ataques preventivos no solo contra Corea del Sur, sino también contra Japón. Esto es todo amigos, reciban un saludo.